Bueno, hermanos, vamos a abrir la revelación de Dios, la palabra de Dios, que Él tuvo a bien por amor, porque nos amó. Recuerden que no amó a los ángeles caídos. Recuerden, hermanos, que los ángeles que cayeron, que se rebelaron con su líder, aquel lucero hijo de la mañana, esos no fueron rescatados, no fueron salvados, no fueron amados. Y quiero que ustedes se graben esto en su mente. ¿Por qué los otros no cayeron? ¿Sabe qué? La mente humana dice, porque Satanás no los alcanzó a contactar. Falso. Los demás no cayeron porque el Señor no los dejó caer. ¿Y sabe por qué usted no caerá? ¿Sabe por qué usted tiene vida eterna y no perecerá jamás, ni nadie le podrá arrebatar de la mano del Padre? ¿Sabe por qué? No porque usted va a ir al cielo, no, sino porque la palabra de Dios se cumple de principio a fin. La palabra de Dios jamás podrá ser quebrantada. Sí, claro, porque usted va a ir al cielo y el cielo es la gloria de Dios, la presencia de Dios. Pero Adán estaba también en la gloria de Dios. Adán estaba en el paraíso y cayó. Así que nosotros podríamos ir al paraíso y caer. Pero ¿por qué no caemos? ¿Por qué no caeremos? Porque Él nos sustenta. Y Él nos sustentará no desde cuando lleguemos al cielo. Él nos sustenta desde ahora. ¿Lo pueden creer? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ustedes lo creen, hermanos? Aleluya. Eso no es una afirmación triunfalista. No, esa es la palabra infalible del Dios que no miente, que no se equivoca, que es todopoderoso. Y por eso le adoramos, le alabamos y le servimos. Y quiera Dios que nuestras vidas sean conducidas según la sabiduría de Él y no según lo que a nosotros nos parece. Es tan fácil elegir lo que nos parece, ¿no? Y son tentaciones muy atractivas. Quedarme viendo televisión, bueno, muchas distracciones en esta vida. Ese televisor se ha vuelto yo no sé qué, oiga. Eso es eso es una hierba que droga, eso es una droga, es un alucinógeno. Hermanos, Dios, por su gran amor con que nos amó, además de todo lo que hizo, nos envió su palabra y nos la dejó escrita. Y Jesús la citó más de una vez, muchas veces. Escrito está. Y nosotros debemos aprender a fortalecernos en la palabra que salió de la boca de Dios. Porque así estaremos firmes sobre la roca. Podrán soplar vientos de la clase que sean, pero la casa no caerá. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca inconmovible de los siglos. Aleluya. Abramos nuestras Biblias. Esa palabra que Dios en su amor, en su misericordia y en su gracia nos dejó para que nosotros tuviéramos vida eterna, para que le conociéramos, para que no anduviésemos en oscuridad como ignorantes que no saben para dónde van, para no ser llevados
por cualquier viento de doctrina, de aquí para allá, para donde sopla el viento. No, sino para estar firmes en la fe, según el conocimiento que Dios nos reveló en su santa palabra. ¿Va a leer más la palabra de Dios ahora? Que así sea. Cada mañana, como David, al mediodía, ojalá. No crean que yo soy ejemplo, hermanos, pero ojalá, quiera Dios que así sea. Y por la noche, ojalá comiéramos, le diéramos alimento al alma, así como alimentamos el cuerpo. Creo que en la mayoría de los casos comemos 3 veces al día, ¿verdad? Algunos por dieta ya no comen sino 2 veces al día. Rosita anda detrás de mí para que yo coma 3 veces. Y la verdad es que me cuesta trabajo no comer 3 veces al día. Es maravilloso lo que Dios nos dejó. Bien, así, de esa misma forma, alimentemos el hombre. Y vamos a hablar sobre el hombre hoy. Mateo capítulo 15, versículo 13. Pero no solo sobre el hombre. Vamos a hablar de la obra verdadera de Dios. Capítulo 15, Mateo capítulo 15, perdón que me salí de aquí, ya, versículo 13. Vamos a leer la palabra de Dios. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿qué pasará? Será desarraigada. Creo que eso es claro, ¿verdad? Lo entendemos todos. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ya lo entendimos. Estuvo muy corto el sermón hoy. Vamos a profundizar un poquito en qué significa esto, qué quiere decir, qué quería decir el Señor con esto. Sí, lo entendemos. Toda obra que no venga de la propia mano de Dios no será aceptada. Hermanos, para que la casa permanezca tiene que estar sobre la roca. Para que una vida sea una vida nueva, tiene que ser obra del mismo dedo de Dios. Si no es obra del dedo de Dios, será desarraigada. Hermanos, esta es una sentencia divina. Una sentencia no menos importante que la que aparece en Hebreos 9:27. Que dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esa es una sentencia incambiable. Bueno, el Señor hizo unas excepciones por ahí porque Él es Dios. Es el único que puede hacer las excepciones a sus propias leyes. ¿Recuerdan de esas 2 excepciones? Enoc, Elías. Pero de resto está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No hay reencarnación. Esa es una de las peores mentiras que le ha sembrado el padre de toda mentira, el enemigo de toda verdad, al hombre para destruirlo, para alejarlo de Dios y convencerlo, hacerlo creer que hay una reencarnación. No, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto no va a reencarnar en una gallina ni en una vaca. No, va a resucitar y va a dar cuentas a Dios, porque fue hecho una persona.
a la imagen y semejanza de Dios. Así que como persona es que debe comprenderse a sí mismo. Como persona es que debe comprender a su Creador. El mar glorifica a Dios como mar. Las flores, las plantas glorifican a Dios como flores y como plantas. Las piedras glorifican a Dios como piedras. Los animales glorifican a Dios como animales, pero nosotros debemos glorificar a Dios como personas, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Usted es una imagen de Dios. Y por lo tanto debemos conducir nuestras vidas no según lo que nos parezca, sino según la sabiduría. Esto traerá una cosecha de vida eterna. ¿Quiere vivir la vida solo en estos pocos días? ¿Vivirla como a usted le parece y perder la eternidad? Creo que no. ¿Qué quiere? Hermano, créale a la palabra de Dios. Siembre para la eternidad. Así que, hermanos, a propósito de este versículo, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Se dice que en una ocasión el gran predicador Jorge Whitefield, un predicador del siglo XVII o XVIII, tal vez estoy confundido, Spurgeon del siglo XIX dice que si a alguien quería parecerse él, era a Jorge Whitefield. Él quería predicar como predicaba Jorge Whitefield. Era un predicador de estos que estudió en la Universidad de Oxford y llevaron a cabo con Juan Wesley un club llamado Club de los Santos, un club que se dedicaba a orar y a meditar en la palabra de Dios. Y Jorge Whitefield fue reconocido por por iniciar las predicaciones al aire libre, porque en ese tiempo no se predicaba jamás al aire libre. Eso no se conocía, no se sabía. Y Jorge Whitefield rompió ese esquema. Y una vez fue a una mina de estas donde trabajaban los mineros explotando carbón. Y bueno, estamos hablando de Inglaterra, ¿no? ¿De qué color es por lo general la gente en Inglaterra? Son blancos, pero allí todos eran negros, solo se les veían los ojos blancos. ¿Por qué? Porque estaban todos untados de carbón. Y Jorge Whitefield fue y les predicó, y después la gente veía cómo las lágrimas corrían por las mejillas de estos de piel color negro. Muy bella, por cierto, gracias a Dios por los hermanos, por las personas de color negro. Y se dice que en una ocasión las multitudes comenzaron a reunirse para escuchar a ese gran predicador llamado Jorge Whitefield. Y se dicen que en una de esas ocasiones no sé cuántos miles de personas habían. Y entonces él anunció el texto sobre el cual iba a hablar. Y era este, Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y de pronto por allá, en ese lugar del auditorio, estaba remolinándose la gente. Él no supo qué era, después supo que era. Alguien había muerto en ese instante. Y volvió y anunció el texto. Y entonces otro grupo de personas por allá estaba remolinándose. Él no supo qué fue lo que había pasado, así que continuó. Otra persona había muerto en ese instante. ¿Cuándo Dios me llamará a mí, a Aldemar Osorio? Podría ser en este instante. ¿No es así? ¿Y qué diríamos? Tal vez debiéramos decir, ¿cómo es de bondadoso el Señor? Mire cuándo se lo llevó. ¿No les parece? Tal vez.
Hermano, ¿cuándo el Señor te va a llevar? ¿Has aprovechado el tiempo? ¿Los días que el Señor te ha dado en esta vida, los estás aprovechando? ¿Te estás preparando para servir mejor al Señor? ¿Para hacer luz en medio de la oscuridad? Miren el mundo cómo está. Miren el mundo de al revés cómo está. Miren las cosas horribles que dan ganas de vomitar, de ver en la sociedad. El Señor dijo que así como en los días de Noé, así entonces Él vendría. Cuando estuvieran sucediendo esas cosas, Él vendría. Tal vez la venida del Señor está más cerca que nunca, porque están sucediendo otra vez las aberraciones y las cosas que sucedían en los días de Noé. Hermanos, esto que hemos leído en Mateo capítulo 15, versículo 13, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, es una sentencia también del Padre Celestial. Esa no, ahí no hay negocio, ahí no hay tratos. No, hermanos. Quiero invitarles a ver el contexto para que enfaticemos un poquito mejor el sentido de estas palabras. El contexto comienza en el versículo 1. Dice que entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas, o sea, eran doctores de la ley, y fariseos religiosos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y Jesús los regañó. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Miren, anteponiendo mandamientos de hombres a la palabra de Dios. Eso es lo que hace siempre la religiosidad. La religiosidad siempre antepone lo que diga el hombre a lo que diga Dios. Quiero preguntarle honestamente, ¿usted está dispuesto a aceptar que primero estará la palabra de Dios y después la del hombre? Voy a hacerle otra pregunta. ¿Usted está dispuesto a aceptar honesta y sinceramente que por encima de su voluntad, su decisión de elegir, está la decisión de Dios, la voluntad de Dios? Aleluya. Esa es una planta plantada por el Padre Celestial. Hermanos, el Señor entonces les dijo que no era lo que entraba por la boca lo que contaminaba al hombre, sino lo que sale del corazón. Estoy resumiendo. Perdonen que estoy un poquito aquí, me confundí con la lectura de la Biblia. Así que el Señor dijo en el versículo 14: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Bueno, pero volviendo al contexto que les estaba diciendo, en el versículo 10, dice: llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron: Señor, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y es ahí donde el Señor les responde. Pero él respondiendo dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Sí, eso era demasiado para los religiosos, se habían ofendido. Bueno, Pedro después le dice: explícanos esta palabra. Y el Señor los regañó un poco y le dijo: ustedes también son sin entendimiento, ¿no entienden?
que lo que entra por la boca no puede contaminar al hombre. No, lo que entra por la boca alimenta el cuerpo, pero no puede contaminar el ser. ¿No entendéis? Bien, así que, hermanos, quiero preguntarles, ¿la tradición es importante? Sí, pero jamás debe ponerse en el mismo nivel de lo que Dios ha dicho. Jamás debe ocupar el lugar de la palabra de Dios y mucho menos desplazarla. Esto lamentablemente es lo que ha hecho la Iglesia Católica Romana. Ha puesto la tradición en el mismo nivel de la palabra de Dios y eso no lo podemos aceptar y hay que decirlo. Perdone si hay aquí alguien que es católico romano, pero esa es la verdad. No estamos atacándole a usted. Estamos tratando de proclamar la doctrina de la verdad. Así que estos religiosos quebrantaban el quinto mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Cuando decían que el papá le pedía una ayuda al hijo y el hijo le decía: bueno, qué pena, no puedo ayudarte porque con lo que yo podría ayudarte lo tengo consagrado a Dios. Y el Señor les citó que estaban cambiando un mandamiento de hombres, una tradición de hombres, por el mandamiento de Dios. El quinto mandamiento, el primer mandamiento que tiene que ver con el prójimo: honra a tu padre y a tu madre. Esa es la religiosidad, hermanos. Habían trastocado la revelación de Dios, la palabra de Dios, la habían cambiado por la religiosidad. Bien, vamos a entrar un poco más en detalle en qué significa esto de toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En primer lugar, vamos a darnos cuenta que tiene que ver con el nuevo nacimiento. En Juan, el capítulo 1, se nos narra la historia capítulo 3, se nos narra la historia de un doctor de la ley llamado, un principal entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y Jesús sin dar vueltas, él nos entretiene en cosas secundarias, le dice de una vez: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: pero ¿cómo puede el hombre ya siendo viejo volver al vientre de la madre y nacer? Jesús no se detiene en cuestiones secundarias, sino que vuelve y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua, dice nuestra versión, prefiero la versión que dice del agua y del Espíritu. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego dice: ¿qué es lo que pasa? Versículo 6. Lo que pasa es que lo que es nacido de la carne no es más que carne. Estoy parafraseándolo, solo lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Es decir, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué tiene que suceder con una planta para que no sea desarraigada? Tiene que ser plantada por el Padre. ¿Y qué es eso de que la planta sea plantada por el Padre? Pues un nuevo nacimiento. La persona ha de nacer de nuevo. Hermanos, la religiosidad, como ya hemos dicho, es una cosa maldita. Estos fariseos, escribas, doctores, maestros de la ley, eran muy religiosos, pero no eran plantas plantadas por el Padre Celestial.
Desde la caída, el hombre se corrompió de tal manera que entre el bien y el mal, el hombre siempre elegirá el mal, porque elige de acuerdo con su naturaleza caída. El hombre natural, el hombre que está en la oscuridad, siempre elige de acuerdo a su naturaleza corrompida. Así que yo voy a traerles a que piensen en esto un momento. ¿Han visto ustedes hombres prometiéndole el cielo y la tierra a una chica? Y seguramente muy bonita, la conquistó con palabras muy bonitas y ella se sintió conquistada, pero poco después esas palabras bonitas se acabaron y de superamables se convirtieron en atarbanes, toscos y malos maridos. ¿Lo han visto? Yo creo que no, pocas veces, ¿no? Casi siempre. Hermanos, claro que han visto esos hombres que se casan con superestrellas, muy bonitas por cierto, pero poco después le están siendo infieles. Bueno, para comenzar, la verdadera belleza no está en el maquillaje, ¿no? Ni el verdadero amor descansa sobre lo físico. Como lo han dicho por ahí, no hay mujeres feas, lo que hay son mujeres mal arregladas. Por supuesto, esta no es una apreciación solo materialista. Claro que esto tiene algo de verdad. Es bonito que la mujer se arregle, pero esto no es lo más importante. El arreglo exterior no es lo más importante. Lo verdaderamente importante es que la mujer se prepare para ser bella en su modo de pensar. Y esto hará que sea bella en su forma de hablar. Si se prepara para ser bella en su forma de pensar, se volverá bella en su forma de expresarse. Hay una mujer que me atrapó por su forma de pensar por allá en el 2014. Bueno, no me atrapó obviamente físicamente, aunque es muy bonita. Se llama Gloria Álvarez, una politóloga. Me quedé con la boca abierta cuando comencé a oírla. Ella dijo una vez: ay, este autor escribe de una forma tan espectacular. Por supuesto, el autor es mucho mayor que ella. Dice: yo sí me casaría con él. Bueno, ahí hay un ejemplo, hermanos. Pero volviendo al tema de cómo es que el hombre consigue una mujer con la que quiere pasar el resto de sus días, pero luego está deseando la mujer de su prójimo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede explicar eso, hermanos? ¿Saben cómo? La naturaleza corrompida que necesita ser regenerada mediante un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. El hombre necesita nacer de nuevo para que vea la vida de una forma diferente. Por eso es bueno que el que ha conocido la verdad, el que ha conocido a Dios, busque una pareja que también piense como ella, que pueda ser uno en la forma de pensar, en la forma de ver la vida, en la forma de ver el mundo, que esté la mujer, por favor, tiene que decirle al hombre: mira, yo tengo unos principios y son estos. Dígaselos de entrada, para que después no haya sorpresas. ¿De acuerdo? Bien, en segundo lugar, vamos a ver continuando con la idea de que toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Vamos a ver esto. El Señor en Juan, el capítulo 6, por favor abran sus Biblias en Juan capítulo 6, versículo 44 y el versículo 65. Y vamos a leer estos versículos. Aquí Él estableció otra sentencia de la vida, de la verdad, que no debemos estar dispuestos a negociar.
Amén. Capítulo 6 de Juan, versículo 44. El Señor Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Eso significa que ninguno decide aceptar a Cristo como lo dicen hoy día. Ninguno acepta a Cristo. No, no es que aceptemos a Cristo, es que Dios nos acepta a nosotros. Esa es la verdad pura. Dios nos trae a donde Cristo. A mí me pareció que fui yo el que vine. Por ahí ustedes escuchan muchos mentirosos diciendo: Dios me dio una segunda oportunidad y yo la aproveché. No sea mentiroso. Dios no le ha dado una segunda oportunidad. Dios le ha dado miles de millones de oportunidades y usted las rechazó todas. Si no hubiera sido porque Él lo trajo a donde Cristo, usted no estaría aquí sentado. Usted está aquí sentado porque el Padre le trajo a donde Cristo. ¿Está dispuesto a confesarlo o no le gusta esa idea? Yo quiero advertirle que si no le gusta, es que usted quiere coger algo de lo que le pertenece solo a Dios. ¿Qué le pertenece solo a Dios? La gloria. ¿No es que usted mantiene diciéndole al Señor que le doy toda la gloria? Pero cuando se encuentra con esto, entonces ya no quiere darle toda la gloria a Dios, ¿no? Usted quiere coger una parte de su gloria. No, hermanos. Por eso al principio le dije: ¿están dispuestos, hermanos, a permitir que la voluntad de Dios se anticipe a la de ustedes? ¿Están dispuestos a aceptar que la soberanía de Dios está por encima de la voluntad suya? Claro que Dios no nos manipula. No, Dios no nos programó. Dios no nos hizo máquinas. Dios nos dio una libertad. Pero esa libertad tristemente está corrompida. Está afectada desde la caída. De manera que yo puedo elegir el mejor camino para ir de aquí a Medellín. Puedo irme por aquí por Guaduas, por Honda, o puedo irme por Ibagué y por Armenia, luego ir a Manizales y luego ir a Medellín. Yo puedo elegir, y generalmente elegimos el mejor medio. Elegimos la mejor comida, elegimos la mejor ropa, elegimos el color más bonito, elegimos la fragancia más bonita. Sí, tenemos libertad. Elegimos lo que nos gusta. Pero cuando se trata de lo espiritual, el hombre no sabe elegir lo mejor. ¿Lo entienden, hermanos? ¿Por qué no elige lo mejor? Porque está caído, está corrompido. Esa es la razón. Y por eso el Señor Jesucristo dijo aquí: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y en el 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que, hermanos, quiero que se graben esto. El hombre natural, el hombre que no conoce a Cristo, jamás elegirá la verdad. Jamás elegirá por su propio albedrío la vida. Jamás elegirá a Cristo. Esa es la elección más grande de todas, elegir a Cristo. Pero ahí la libertad del hombre está esclava. ¿Esclava de qué? De nuestro propio pecado. Y esclava del enemigo de toda verdad. Así está escrito en la Biblia. Esclavos a voluntad de Satanás. Pero Cristo nos hizo libres de esas cadenas. El que conoce la verdad será verdaderamente libre. Nosotros, los que hemos conocido la luz, la verdad, los que hemos venido a Cristo, somos verdaderamente libres.
Pero hermanos, esto de que el hombre quiere desconocer esta verdad de que el hombre no puede venir a Cristo a menos que el Padre lo traiga, esto no es nuevo, esto es muy antiguo. Esto comenzó desde Caín. Creo que esta es una de las más grandes lecciones que el Señor quiere darnos desde el puro principio del Génesis. Notemos qué pasa con Caín. Caín tiene el mismo conocimiento que Abel. Sí, ellos saben lo mismo, pero Caín ofrece algo según a él le parece. Abel ofrece no lo que le parece, sino lo que Dios ha dicho que hay que ofrecer. ¿Lo recuerdan, verdad? Ahora, ¿qué pasa con Caín después? Que se llena de resentimiento y acaba con la vida de su hermano. Dios va a tener que tomar una elección para de ahí cumplir la promesa del Salvador que un día va a venir. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Mataron al elegido de Dios, mataron a Abel. ¿Por qué Abel ofreció ofrenda? Hebreos lo dice, por la fe. ¿Lo han leído? ¿Y qué es la fe? La fe es don de Dios, es un regalo de Dios. Efesios 2:8, ¿lo han leído? ¿Recuerdan? ¿Por qué Abel ofreció mejor ofrenda que Caín? ¿Lo han leído en Hebreos? Por la fe. ¿Ven? Caín no tenía fe. O sea, Caín Dios lo dejó para que hiciera libremente lo que quisiera. Dios lo dejó a su propio albedrío. Abel no. A Abel Dios lo trajo. ¿Pero se van a truncar los planes de Dios? No. Entonces Dios trae otro hijo llamado Set. Y entonces de ahí Dios trae una generación. Pero ¿qué pasa con esa generación? De ahí nace un hijo, otro hijo hasta Noé. ¿Y qué pasa con los días de Noé? ¿Qué pasó? Por favor, léanlo. Está en Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Cómo dice? ¿Lo tenemos por ahí? Sí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y esto era la descendencia de Set? Bueno, estaba la de Caín también por ahí, pero la misma descendencia de Set, porque ¿recuerdas cuántos se salvaron en el arca? Solo 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. ¿Qué pasó con los demás? Se habían corrompido, se habían desviado. Hermanos, ese es el hombre. Hermano, ¿por qué usted quiere defender el hombre? No, no defienda al hombre, defienda la verdad, porque la verdad lo defenderá a usted. Defienda la verdad, defienda a Cristo, exalte a Cristo, no exalte su voluntad. Exalte la voluntad de Dios. No glorifique su supuesta voluntad. El Señor me dio una segunda oportunidad y yo la aproveché. Qué orgullosos, qué mentirosos. Falso. Él está ahora en Cristo porque Dios lo trajo. Y entonces Dios comienza otra vez la humanidad con Noé, ¿no? ¿Y qué pasa? Que otra vez se corrompe, se desvía. Ese es el hombre. Y Dios hace pactos una y otra vez. Por ahí escucho a personas diciendo, yo no sé de dónde sacan eso. Dicen, Dios es un Dios de pactos. Eso no es lo que hay que resaltar. Todos los pactos que hizo Dios con el hombre los incumplió. Cuando el Señor dijo, esto es
mi sangre del nuevo pacto estaba diciendo, este es el pacto inquebrantable. Todos los demás pactos fueron quebrantados, fueron pisoteados por la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? El hombre. Así que la sociedad se corrompe nuevamente. Y entonces Dios elige a un hombre llamado Abraham, lo saca de por allá de Ur de los Caldeos y le dice, venga, lo voy a enviar a una tierra que yo te mostraré. Yo te la mostraré, no te preocupes. Pero ¿cuál es la tierra, Señor? No, no dice la Biblia que Abraham dijo eso. Abraham creyó. ¿Por qué? Por fe. Una fe que es don de Dios. Amén. Hermanos, esas son plantas plantadas por el Padre Celestial. ¿Qué son plantas plantadas por el Padre Celestial? Número 1, nacidos de nuevo. Nacidos por la palabra de Dios. Nacidos del Espíritu. Eso es una planta plantada por el Padre Celestial. Ninguna otra obra pasará la prueba. No, hermanos. No, nada. La obra del hombre no pasará la prueba, es la obra de Dios. Es la obra de Cristo. Aleluya. Y en segundo lugar, que seamos llamados, traídos a donde Cristo, por Cristo mismo. ¿Por qué? Porque el hombre natural, el hombre de la oscuridad, jamás vendrá por su propia cuenta, por su propio albedrío. No me gusta decir libre albedrío, porque el único que tiene libre albedrío es Dios. Nosotros sí tenemos albedrío, pero o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. ¿No dicen amén? Somos siervos de Cristo. Somos esclavos de Cristo, pero nuestra esclavitud no es esclavitud, es libertad verdadera. Aleluya. Pero la obra tiene que ser hecha por Dios mismo. No es que yo aproveché la oportunidad. No sea mentiroso. Es que Dios te trajo. Gloríese en eso. Gloríese en el Señor. ¿No está bien eso, hermanos? Si alguien se gloríe, si alguien se va a gloriar, gloríese en el Señor. Entonces, hermanos, esta ha sido la historia. Esta fue la historia real de la humanidad. Esta es la historia del hombre. Esta es la historia mía, la historia suya. Hermanos, quiero preguntarles, quiero terminar con esta historia. En el mismo capítulo 15 de Mateo hay una historia que sigue. Y vamos a parafrasearla. Capítulo 15. Estoy aquí en Lucas. Mateo capítulo 15. ¿Cuál es la historia que sigue? ¿Están conmigo? ¿Cómo? La fe de la mujer cananea. Esa historia tiene que ver con lo que el Señor acababa de afirmar. Y Mateo nos la coloca aquí. ¿Qué pasa con esta mujer? Ellos se fueron a una región fuera de Israel. Y entonces una mujer vino clamando, diciéndole: Jesús, hijo de David. Oiga bien cómo le decía, hijo de David. Eso significaba que tenía fe.
que reconocía quién era ese. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hijo. Ten misericordia. ¿Y qué pasó? El Señor no le puso cuidado. Y ella seguía. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor no le ponía cuidado. Y entonces los apóstoles, tratando de ayudar, le dicen: maestro, despídela, que nos está molestando ya mucho. Despídela. Y entonces, ¿qué dijo el Señor? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Duro, ¿no? O sea, tú estás por fuera. ¿Y qué contestó la mujer? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. ¿Y qué le contestó el Señor? Oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieres. Esa es una fe dada por Dios. Esa es una planta plantada por el Padre Celestial. Y esa no será arrancada. ¿Quiere usted esa fe? Amén. Aleluya. ¿En qué confía usted? ¿Acaso confía todavía en sus buenas obras? ¿En su obediencia? Sí, debemos obedecer a Dios. Pero mi obediencia jamás será suficiente. Es la obediencia de Cristo. Agárrese a la obediencia de Cristo. Y no se suelte. No. Caiga a los pies de Cristo, porque Él dijo: al que a mí viene, no le echo fuera. Aleluya. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que usted, cristiano, debe anunciar, porque fuimos sacados de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes, no suyas, no mías, no, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el Evangelio, hermanos. Que el Señor les bendiga.